Sigo aquí con el constitucionalista Francisco Burgoa y estamos hablando del estado que guarda el proceso de selección o preselección de aspirantes al Poder Judicial. Y Paco, muchas gracias por seguir aquí. Yo te recuerdo que según los poderes ejecutivo y legislativo no tienen por qué acatar la resolución, en realidad una suspensión definitiva, que otorgó un juez de amparo en Michoacán y que solamente acató esa orden el Consejo de Evaluación del Poder Judicial. Ejecutivo y legislativo dicen, no tenemos por qué acatar. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que ya no nos sorprende que desde los poderes legislativo y ejecutivo, que prácticamente actúan ya como un solo poder, el poder oficialista, en donde ellos dicen qué es el Estado de Derecho y qué no, qué es lo que acatan de la Constitución y qué no. Y yo creo que ya no nos sorprende. De ahí que ante la suspensión que emitió un juez de amparo, que en este caso es del Estado de Michoacán, un juez federal, que se puede estar de acuerdo o no con esa suspensión, pero eso es normal, que uno comparta o no comparta los razonamientos judiciales de los jueces de amparo, eso es normal. Pero si uno no está de acuerdo, hay que impugnar, hay que presentar finalmente... En los canales judiciales. Claro, los canales totalmente jurídicos. Es finalmente un asunto jurídico que tiene que seguir su ruta jurídica. Esta parte, Paco, yo te pregunto, ¿cómo entender el estado actual de cosas en donde algunas resoluciones o muchas de carácter judicial se acatan y otras muchas en relación con la reforma constitucional se desacatan? ¿Qué es eso? Se supone que una orden de suspensión se aplica, no se discute, o se litiga en los canales judiciales, pero actualmente hay amparos en distintas materias que se respetan, excepto en lo que tiene que ver con la reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Qué estado es ese? Bueno, el estado se hace lo que el oficialismo dice, lo que la presidenta dice, lo que Morena dice. Pero eso no es legal. No, pues por supuesto que no es legal. Pero esto, ¿por qué tiene esa actitud finalmente Morena desde los poderes ejecutivo y legislativo? Porque tienen la mayoría y porque al tener la mayoría y tener el control de las instituciones saben que tienen impunidad. Porque de lo contrario, pues finalmente estarían cumpliendo. ¿Por qué el Comité de Evaluación del Poder Judicial la acató? Porque ellos tienen que finalmente, son totalmente conscientes de que el Poder Judicial no puede decir, a ver, esto no lo voy a cumplir. Finalmente, ellos son los garantes de la Constitución, el Poder Judicial y su Comité de Evaluación, que también está integrado por personas calificadas, por personas con experiencia jurídica. Ellos tomaron la decisión finalmente de acatar esa suspensión. Esto con el riesgo de que no vayan a presentar candidatos el Comité de Evaluación del Poder Judicial, pero finalmente ellos sí cumplen con la ley. La ley sí es la ley para el Poder Judicial, pero no es así para el Legislativo y el Ejecutivo, que es lo que actualmente estamos viendo. Pero también se da, Paco, Francisco Burgoa, se da también esta circunstancia. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo ha descartado a más de 5,000 aspirantes sin decir cuáles son sus razones. Yo desconozco, al menos yo desconozco, los motivos por los que ya descontó como a 5,000 de 10,000 más o menos aspirantes, en tanto que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo está haciendo las entrevistas con los postulantes a distancia y a través, entiendo que de pasantes de derecho, no son los 5 responsables o titulares del comité. ¿Qué es eso? Y son 4, porque Quijano, el abogado Quijano está exculpado, ¿no? Así es, entonces quedan 4. Pero al final, aquí número 1, creo que tenemos que tener muy presente que uno de los pilares de la reforma judicial es la transparencia. Y resulta
que esos comités de evaluación, hablando del legislativo y del ejecutivo, no están transparentando todo lo que están realizando. La ciudadanía tenemos el derecho de realmente conocer cuáles son los criterios para poder determinar quiénes van a ser los idóneos y quiénes no. Porque, por ejemplo, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo está llevando a cabo entrevistas presenciales o a distancia con una duración de 12 minutos para aquellas personas que aspiran a ser ministras o ministros de la Suprema Corte. 12 minutos. ¿Esos 12 minutos son muchos? ¿Son pocos? ¿Qué preguntas les hacen? Entiendo que son preguntas técnicas. De hecho, les piden que no den ninguna entrevista ni hablen del contenido de lo que les preguntan. Pero aquí el tema es, y nosotros como ciudadanía, que queremos saber, primero, si realmente los que integran los comités de evaluación realmente tienen la experiencia para estar evaluando. Porque si no, ¿cómo vamos a saber el comportamiento? Pero han llegado a decir los integrantes de esos comités que lo que han, digamos, aquilatado o valorado mejor o evaluado mejor es el humanismo. Ya sabemos que el humanismo mexicano es algo que se puso el López Obradorismo para explicar su política de gobierno. Entonces, que a los que ve más ligados al humanismo mexicano son los más idóneos para ir a la tómbola. ¿Eso qué te hace pensar? Porque inclusive hay uno que dice que va a poner un escritorio en la Plaza de la República para preguntarle al pueblo qué necesidades tiene, supongo con la peregrina idea de que se los va a resolver. Tengo un proyecto en el que voy a estar más cerca del pueblo de México. Voy a instalar mesas de trabajo en la Plaza de la República para atender a toda la gente. La oficina que se me llegue a asignar como ministro, no voy a atender gente, no, vamos a atenderla sin cita. También voy a ingresar a los reclusorios para ver cómo es el estado procesal que se encuentran todos los procesos, ¿verdad? Desde derecho común hasta el Poder Judicial Federal. Personas que no puedan acceder a ver sus procesos de controversias constitucionales, yo voy a ir a su domicilio, me voy a personar previa cita que se realice. También, mi amiga y mi amigo, voy a respetar en la sala que me corresponda los derechos laborales de esas personas. No va a haber aquí despidos injustificados, no va a haber violencia laboral, y además quiero estar más cerca del pueblo de México, hacer giras de trabajo para acercarnos más a la gente, a ver qué es lo que tienen. También en materia internacional, ver lo que están sufriendo ahorita nuestros connacionales, ¿verdad? Acciones internacionales. Tengo la experiencia, ¿verdad?, de trabajar el derecho internacional privado. Ese es el mensaje que lo quiero decir, que va a haber un nuevo Poder Judicial Federal más activo y nada de corrupción en las resoluciones. Pues es que esa persona confunde totalmente las funciones que debe tener un ministro con las de un diputado. Posiblemente si él fuera aspirante a diputado, a regidor, a síndico, quizá podríamos decir, bueno, pues son sus ideas, pero no entiende cuál es la función de un ministro de la Suprema Corte, de defender la Constitución, defender los derechos humanos, defender finalmente todo nuestro Estado constitucional y no solamente estar tratando de caer bien ante las mayorías que van a ser finalmente las que los van a elegir, que es, digamos, uno de los riesgos que se ha dicho una y otra vez. La elección de jueces, magistrados y ministros va a provocar que las personas tengan todo este tipo de ocurrencias, y eso que todavía no empiezan las campañas. Ese tipo de propuestas deben ser consideradas como actos anticipados de campaña y debiese de poner un manotazo en la mesa el INE, pero no lo va a hacer, ni el Tribunal Electoral, y esto finalmente porque aún todavía no se tiene toda la reglamentación de todo lo que se considera como actos anticipados de campaña. Hay muchos jueces y magistrados en activo y ministros de la Suprema Corte que ahí las podemos ver que andan totalmente en campaña, pero dicen que no es campaña, pero eso es finalmente estar violando la Constitución. Por lo pronto son candidatos a ser rifados. Exactamente. Mencionaste al Instituto Nacional Electoral y sabemos que no habrá
instalación de aproximadamente 177,000 casillas, sino quizás unos 80,000 centros de votación, lo cual, esto debido a que no tienen ni el dinero presupuestado ni el tiempo suficiente para una elección que se supondría muy cuidada, tanto como una elección, cualquier elección federal como la presidencial, por falta de recursos, pues yo creo que hasta humanos. Entonces, ¿qué confiabilidad va a tener lo que resulte el 1 de junio, Paco? Pues yo creo que hay una El crisis. INE dice que garantiza que serán a prueba de, digamos, de fraude, pero dice que pues será con menos de la mitad de lo que había presupuestado y con menos lugares de votación que los que debiera instalar. Yo creo que vamos a tener ahí un problema de legitimidad. Va 100 millones en la lista nominal de electores. De 100 millones, ¿cuántos van a participar? Yo creo que el 10% es ser optimistas. 10 millones. Es decir, realmente este proceso, este experimento, yo sí no lo veo que va a terminar en buenos términos, sobre todo en términos de participación ciudadana, porque prácticamente la boleta electoral es ir y jugar al melate, solamente estar apuntando números. Pero esos números, existe el alto riesgo de que finalmente Morena vaya a intervenir diciéndole a sus simpatizantes, miren, aquí están estos números y son los que deben ustedes de asentar en la boleta. Es decir, pues prácticamente estamos en lo que va a ser, pues estamos en la antesala de un fracaso en esas elecciones. Ojalá y me equivoque, pero así lo veo. O una selección de juzgadores política. Absolutamente. Y más bien de gente identificada con el oficialismo. Y por lo pronto se supone que irán 800 y pico de posiciones federales, mucho más de las 600 y pico federales que se eligieron el 1 de junio del año pasado. Más las locales, Carlos, no se te olvide. Muchas gracias, Francisco Burgoa. Muchas gracias por haber platicado conmigo. Muchas gracias a ustedes. Y vaya desastre que está haciendo la organización del cumplimiento de un capricho de López Obrador. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias y buenas noches.